Doctor Alfonso Gómez Méndez, buenos días y gracias por estar en 6 AM. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias a ustedes, luego los de la mesa, Vanessa, el doctor Hernando, mi colega en muchas cosas, y a los oyentes, naturalmente. Gracias por esta comunicación, Gustavo. ¿Qué será lo que le molesta al presidente de la Constitución que piensa que una herramienta tan valiosa en materia de respaldo de las libertades y los derechos no lo deja gobernar? Pues mire, yo me voy un poco por el título de la columna de hoy. Es un poco sugestivo, que dice San Pedro no estuvo en Roma, porque me parece que es el equivalente. Yo menciono ahí una anécdota que le atribuía el cofrade Palacio Rudas a Murillo Toro, que decía que siendo Murillo Toro secretario de Hacienda del general Mosquera, tenía un proyecto sobre el libre cambio en esa época, que esa era la discusión entre el libre cambio y el proteccionismo, que no le pasaba. Entonces Murillo, que no era un gran orador, pero sí un gran escritor, escribió una columna en los periódicos de la época sosteniendo la sugestiva y provocadora tesis de que San Pedro nunca había estado en Roma. Entonces, mientras tanto, puso a los teólogos, a los filósofos, a los juristas a discutir sobre el tema, y mientras tanto el proyecto pasó. Yo creo que aquí hay una cosa parecida. El presidente Petro es un hombre muy perspicaz. Yo no creo, por ejemplo, en la tesis del doctor Germán Vargas Lleras, que dice que no, que es que ya que Petro sugiere esto, entonces, como diría él, que le cojamos la caña y que con sus propias herramientas entonces se le puede revocar el mandato. Me parece que eso es desconocer un poco la astucia política del presidente Petro. Entonces, con esa, partiendo de esa base, se sabe que eso no puede ser, la verdad. Me parece que ese no es el tema del país hoy, como tampoco lo era en el año 90, por un problema de orden público terminaron, hoy lo recuerda tal vez Pedro Felipe Robledo en El Espectador, terminaron por un decreto de estado de sitio, burlando el artículo 218 para cambiar la Constitución. Entonces, hábilmente el presidente Petro, como Murillo Toro en el siglo XIX, pues nos tiene hablando de esto. Pero él sabe que eso no tiene pues una salida, que en la Constitución está previsto ese mecanismo, pero que tiene una cantidad de pasos que no se pueden dar antes de año y medio. Ahora el presidente, otra vez dentro de su habilidad política, habla que no es por ahí, que es una constituyente con los pueblos, con los cabildos. Irónicamente, eso fue lo que hizo Rafael Núñez en el año 86 para hacer esa otra constituyente que dio lugar a la constitución de Núñez y Caro en ese año. De manera que yo no le doy tanto alcance como algunos se lo han dado. A lo mejor en 15 días estaremos hablando de otro tema. Seguramente, Diana Saray, la escucha del doctor Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, pero usted no cree en una teoría como la del doctor Pablo Felipe Robledo, que usted menciona de que no se va a llegar por la vía del Congreso, pero sí se puede llegar por la vía del decreto del estado de excepción. ¿No le da miedo eso? No tanto, pero mire usted cómo... a ver, tengo que hacer una referencia muy rápida, histórica. Yo era el Procurador General de la Nación en esa época. Inclusive, contrariamente a lo que se dice, quien inició este proceso no fue el presidente Gaviria, sino el presidente Barco. Él después se embarcó en esto también. Por un decreto de estado de sitio, arrancaron el proceso. Y yo como procurador dije, mire, eso no se puede utilizar el estado de sitio para el proceso constitucional, porque había precisamente la norma del 218 que había sido refrendada por 4 millones de colombianos del año 57. Sin embargo, esta es otra historia, no hay tiempo ahorita para eso, también una campaña mediática muy hábilmente manejada le hizo creer a los colombianos que todo el problema radicaba en cambiar la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia, que en el año 78 le había tumbado al presidente López una
lo que él llamó la pequeña Asamblea Constituyente para Justicia y Régimen Territorial con este argumento de que tenía que hacer después del 218 la constituyente, la propia Corte Suprema, 23 años después autorizó ese mecanismo que me parece en ese momento era inconstitucional. Una decisión dividida. El presidente Petro dice en la entrevista con el director del Tiempo que la Sala Constitucional de la Corte le autorizó. No, esto es lo contrario. La Sala Constitucional de la Corte fue la que dijo que no, pero la Sala Plena por un voto, creo que la votación fue 13-12, la autorizó, incluso con argumentos políticos. Todavía recuerdo que el presidente de la Corte de la época, el doctor Carreño Luengas, que en paz descanse, una jurista, cuando le preguntaron por qué habían autorizado eso, dijo lo siguiente: no, es que el ELN sacó un comunicado diciendo que si había constituyente había paz, y entonces necesitamos esto para la paz. Yo creo que, por la pregunta de Diana, es posible que el presidente Petro se inspire en lo que se hizo en el 90, es posible, nadie lo descartaría, pero eso supondría, en el 90 fue una ruptura institucional, esto supondría otra ruptura institucional. Doctor Gómez Méndez, tengo dos inquietudes finales para usted, una sobre este tema y otra de un tema ajeno. La de este tema, en un apartado de su columna, usted dice, hay quienes piensan que lo que se quiere es cambiar la carta política para atenuar poderes como la Procuraduría, como la Contraloría, como la Fiscalía. ¿Eso es lo que usted piensa? Pues, es decir, atendiendo algunos discursos del presidente Petro, que él dice que no lo dejan gobernar las decisiones del Consejo de Estado, que no lo dejan gobernar la Corte Constitucional, que no lo dejan gobernar la Procuraduría, pues de pronto pensará, pero yo no sé cómo, un régimen constitucional distinto, a pesar de que la Constitución del 91 tiene un presidencialismo excesivo, pero eso es posible, pero difícil escrutar el alma del presidente Petro, pero eso puede ser. Mire, finalmente, usted es un hombre que combina dos cosas, una enorme experiencia en el manejo de las instituciones, en el funcionamiento de nuestras instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, y además es un tipo perfectamente bien informado. Quisiera, antes de despedirnos, pedirle su opinión, su lectura, o que nos cuente qué sabe de la famosa reunión entre la vicefiscal Mancera y el presidente Petro para comer arrocito con el ministro de Justicia y su pareja. Pues tengo la misma información que los colombianos conocieron a través de la revista Cambio. Suena por lo menos extraño, ¿no? Porque se le haya dado ese alcance casi como secreto, como una especie de logia. Y bueno, lo único es que hasta ahora hay dos justificaciones distintas. El presidente Petro dijo que era porque hasta hoy fiscal Mancera quería hablar de su seguridad, y él ya dice que fue un tema de paz. Creo que falta mucho, y ojalá los protagonistas en algún momento cuenten realmente de qué se habló, pero por lo menos genera inquietud para no irnos por otras honduras. Doctor Gómez Méndez, muchas gracias. Lo dejo, sé que tiene un desayuno donde en algún momento van a hablar de 6 a.m. con alguien muy cercano a esta casa. Muchas gracias. Yo también estoy bien dateado, que le vaya bien. Buen día. Se nota. Gracias, chao.